Bueno, la verdad es que yo estaba en un día común y corriente. De hecho, era un muy buen día de trabajo con el equipo que teníamos en la empresa. Y de repente estaba sentado, me acuerdo, y me acomodo el cuello de la camisa y sentí una protuberancia en el cuello. Eh, yo en ese tiempo estaba acompañando a mi mamá, que estaba en un tratamiento de cáncer de mamas. Y recuerdo haber conversado con su oncólogo y me hablaba respecto de los ganglios y que generalmente eran zonas del cuello que se inflamaban u otras partes del cuerpo. Y no sé por qué, pero en ese momento dije, esto no está bien, no está bien, para nada bien. Y de hecho sentí miedo. El simple hecho de sentirme algo en el cuello extraño, indoloro y extraño, y no pequeño, bastante grande, me hizo sentir mucho miedo. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué hace acá? ¿Me habré pegado? Me empecé a hacer memoria hacia atrás, de hace algunos días atrás, de algo que pude haber hecho, comí algo. Y bueno, eh, cometí quizás el error que siempre uno comete en estas cosas y empecé a buscar en internet qué podría hacer. Eh, y uno no encuentra buenas cosas, no encontré buenas cosas. Todo era malo, peor. Lo que primero aparecía era respecto al cáncer, que podía ser un cáncer. De hecho, decía que podía ser un cáncer incluso en un estado terminal y que eran ganglios que ya estaban infectados y que era la expresión de todo un cuerpo ya con metástasis. Entonces, de estar tan bien a otro minuto, sentir eso y leer lo que podía ser, realmente fue miedo, mucha confusión. Y consulté, le pedí ayuda a una prima mía, que es doctora, y me dio una orden médica para hacerme examen de sangre, porque me dijo que era lo que por ahí podía aparecer algo, y los exámenes de sangre después salieron buenos, pero seguía eso allí, y, y la situación se comenzó a poner angustiosa, porque los días pasaban, no tenía claridad y tampoco sentía mucho qué podía hacer. Entonces me sentía realmente muy desorientado, pidiendo ayuda em, a diferentes personas o pidiendo orientación, mejor dicho. Eh, Me recomendaron que fuera a ver a un médico internista para que pudiera hacer algún tipo de exámenes más profundos. Fui a este médico, que era un médico con mucha experiencia, me miró y fue muy extraña su respuesta, porque él me dijo, mira, eh, no te pongas en una posición tan negativa ni extrema, vamos viendo lo que va surgiendo de los exámenes. Y si incluso fuera algo muy malo, incluso en eso hay tratamientos, hay opciones. Eh, y para mí fue extraño, porque no teniendo aún diagnóstico, estando con mucha incertidumbre, eh, yo recuerdo que casi me puse a llorar delante del doctor, porque me sentí frágil, me sentí muy vulnerable, sin saber que estaba pasando algo que no era bueno, de eso ya estábamos claros que era así, pero que de un minuto a otro estaba entrando a un mundo completamente desconocido de exámenes médicos, de hablar de que quizás podía ser algo malo, pero incluso para eso podía haber algún tratamiento. No podía realmente procesar tantas emociones simultáneamente. Recuerdo que me dio algunos medicamentos que él me dijo que lo más probable es que fuera una infección viral y que había inflamado los ganglios y que el ganglio todavía no había podido desinflamarse. Entonces con estos antiinflamatorios podría todo volver a la normalidad. Eran tremendamente fuertes, me sentí mal físicamente, pero lo único que esperaba es que bajara. Y pasaban los días y no bajaba, y no bajaba. Entonces
los días realmente se volvieron eternos, realmente muy, muy largos. Llegué nuevamente al doctor, miró y dijo, mira, con esto yo puedo hacer dos cosas. Darle tiempo al tiempo y que esto realmente se desinflame solo. O podría colocarme un poquito más nervioso y decir que quizás sí hay algo, lamentablemente. Entonces, mejor salgamos de las dudas. Y me pidió otros exámenes y incluía una ecografía de cuello. Y esa fue la siguiente etapa, llegar ahora donde otro examen, donde otro médico me iba a revisar, me preguntaba si había comido algo, si me había infectado. Las preguntas que ya se estaban volviendo de rigor constantemente. Y yo de algún modo ya estaba como aburriéndome de estar respondiéndolas. Y también me recordaban o me hacían sentir más incertidumbre, porque eran preguntas sin respuestas constantemente. Y recuerdo que me revisó y me dijo, mira, sí, acá hay algo. No te puedo decir claramente qué es, pero yo de algún modo me gustaría que te fueras preparando de que sí aquí no hay algo bueno. Eh, y recuerdo que hizo una pequeña metáfora que hasta el día de hoy la tengo muy, muy grabada. Me dijo, si es que galopa, si es que relincha, y si es que corre por la pradera con su crin libre, te aseguro que es un caballo y no un burro. Y entendí en ese momento que me estaba diciendo que no era algo bueno. Era bastante complicado lo que veía. Me fui de nuevo al médico, me dieron una orden y el doctor inmediatamente dijo, vamos a hacer una biopsia de cuello. Y cuando me dijo biopsia, dije, wow, si los exámenes que me han hecho no permiten salir de las dudas o no dan claridad, tener que hacer una biopsia realmente complicado. Mira, y respecto a la biopsia, aquí es importante decirlo, porque uno ya tiene mucha angustia, tiene mucho miedo, tiene muchas preguntas, y esto va pasando rápido. No es cosa de meses, son generalmente semanas. Y es una emoción tras otra, una emoción tras otra, realmente uno ya va sintiendo una angustia muy profunda, realmente desesperante, que lo único que quiere es que esto termine pronto, el ya saber, el ya saber. Porque mientras uno no sabe, tampoco tiene claridad de lo que tendría que hacer o cómo enfrentarlo. Simplemente está la incertidumbre. Y esa incertidumbre realmente mata mucho. Me hicieron la biopsia, que en mi experiencia, al menos puedo decir que fue muy dolorosa, muy dolorosa. Una cirugía acá, cuello abierto, con un postoperatorio de unas 2 semanas con muchos dolores. Me explicaron que era una zona muy sensible del cuello, de hecho tengo cicatrices todavía acá y el cuello más hundido hoy. Eh, y bueno, me dijeron, a esperar. De acá a 15 días vamos a tener una respuesta. Y yo un recuerdo. Y bueno, generalmente si hay algo muy grave, te van a llamar muy rápido. Y empecé a contar los días, empecé a contar los días, empecé a contar los días y a contar los días. Y por un lado me sentía tranquilo de que no me estaban llamando. Y dije, wow, eso es una buena señal. Pero por otra parte me impacientaba porque no sabía realmente qué podía hacer. Pensaba en mi hija, que en ese tiempo tenía 1 año y medio, tan chiquitita, y yo decía, ¿y si realmente esto es cáncer? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Qué va a hacer de mi hija? Eh, fue muy duro en ese momento tener conciencia de que estaba enfrentando algo que desde un punto de vista médico podía ser mortal. Si bien no tenía un diagnóstico aún, pero ya todo daba a entender de que lo que había no era algo bueno. Eh, y
eso ya generaba en mí una cierta predisposición a esa posibilidad de decir, ¿y si es cáncer? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi señora, de mi esposa? Eh, Tener que criar a nuestra hija sola, con todo el esfuerzo adicional que eso significa, con toda la carga. Y se hacía muy difícil en ese momento. Recuerdo que la noche antes de ir a buscar los papeles del resultado de la biopsia, tomé a mi hija en brazos y me puse a bailar con ella, así como siempre lo hacía, para hacerla dormir. Y por un minuto la miré a los ojos, y ser consciente de que, wow, realmente hay una posibilidad que quizás no la vea crecer. Fue duro, fue muy duro. Y recuerdo que inmediatamente o como una respuesta del corazón, salió una plegaria de mi corazón. Y dije, dame vida para criar a mi hija. Por favor, que sácame de esto. Si es cáncer, por favor, sácame de esto. Y la mañana siguiente fui, retiré los papeles, decía algo que realmente no entendí, pero parecía que sí confirmaba lo que el doctor esperaba. Llegué rápidamente a la consulta del doctor, miraba toda la gente que estaba ahí, muchos también esperando diagnóstico, otros ya en tratamiento de diferentes enfermedades. Y aún recuerdo su mirada, la del doctor, que a mí me dejó bastante intrigado. Miró el papel y dijo, bueno, sí, es cáncer. Wow. Yo dije, pensé que lo diría con algún grado más de dramatismo, como uno lo ve en las películas, pero no, fue muy concreto, esto es cáncer. Pero después agregó algo, y de ahí creo que es un punto, un contrapunto importante en mi historia. Recuerdo dijo, pero ¿sabes qué? De todos los cánceres que hay, si hay un cáncer que a mí me gustaría tener, o si yo pudiera elegirlo, sería este. Y eso fue como, era extraño escucharlo, como que era cáncer, pero parecía un buen cáncer. Y eso me dejó tremendamente intrigado. Pero me dijo, sí, esto obviamente requiere tratamiento, requiere quimioterapia y hay que hacerlo ya. Así que salí de la consulta con, con una contradicción. Tengo cáncer, pero el doctor me dice que parece que no es un cáncer muy malo. Y, y eso me hizo pensar que, bueno, que entonces sí había una posibilidad para salir adelante de esto. Y salí de la consulta y fui hacia la, la, la oficina del seguro de salud para poder comenzar los trámites de todo lo que iba a venir después, luego en la etapa del diagnóstico. Ay, el primer tratamiento. El primer tratamiento fue realmente caótico. Porque si bien estaba planificado que yo tenía que comenzar pronto con un tratamiento, todo da a entender de que no estaba contra el tiempo y que era muy importante hacer estudios previos. Y dentro de esos estudios previos había que hacer una muestra, tomarme una muestra de médula y otros exámenes más. Yo me acuerdo que esto fue muy cerca de las fiestas patrias, y yo tenía planificado, era un fin de semana largo, me acuerdo, año 2015, y por alguna razón caían los días que casi toda la semana o muchos días eran festivos. Entonces yo tenía planificado diferentes actividades en la empresa, con amigos, con algunos clientes. Tenía la semana completamente ocupada. Y el doctor me dijo, mira, vamos a hacer la biopsia, porque era esta biopsia de médula, eh, unos días antes o un día antes, así después tienes tu tiempo
de Fiestas Patrias y a la vuelta comenzamos con el tratamiento. ¿Te parece? Lo encontré que estaba súper bien planificado, calzaba todo perfecto, así que con mucha seguridad seguí confirmando mis actividades y, y yo pensé que iba a estar todo bien. Llegó el día de este examen de muestra de médula. Es una intervención menor, pero igual era necesario sedarme y se hacía en un pabellón bastante menor. Eh, Listo, me sedaron. eh, Después al rato desperté y ahí algo extraño estaba pasando. Comencé a sentir un dolor en todos los huesos, un dolor espantoso. Literalmente me revolcaba en la camilla. Un frío que me estaba congelando. eh, y de hecho estaba en una habitación pequeña y estaban esperando que yo me recuperara para poder irme. Estaba mi señora y llegó mi hermano para buscarme, para hacer alguna actividad en Santiago, porque esto fue en Santiago y yo vivo en Viña del Mar, así que era más distante y íbamos a aprovechar de almorzar algo y después nos íbamos a devolver a Viña. Pero es imposible, yo no aguantaba los dolores. Llámalo al doctor de urgencia. Afortunadamente el doctor en el mismo centro oncológico estaba cerca, llegó, miró y dijo el linfoma. Y todos lo miraron con cara, pero se supone que podía esperar. No, algo está pasando. Me dieron algunos medicamentos para bajar, tenía fiebre al final, más de 39 de fiebre y unos dolores en todos los huesos, articulaciones. Y hoy yo recuerdo que mi hermano le preguntó al doctor qué le está pasando, qué siente él. Y recuerdo que dijo, son dolores que el linfoma genera al nivel de los huesos y los músculos. Y debe ser 100 veces más fuerte que una influenza. Y yo después tuve influenza y me di cuenta que sí, era un dolor espantoso. Me estabilizaron y el doctor me dijo, no te puedo decir, no te puedo decir, vamos a comenzar la quimioterapia mañana. Y yo dije, pero doctor, usted me dijo que podíamos esperar varias semanas más, que yo tuviera mis actividades de fiestas patrias, pero usted me dice que no, esto ya no puede esperar, hay que comenzar ya. Eh, Llegué a la habitación, me llevaron a una habitación no oncológica y habían otras personas con operadas, unos ancianos en una condición terminal muy deteriorado. Y me vi en cosa de horas en un mundo que no pensé que iba a vivir. Eh, en medio de dolor, de sufrimiento, en medio de personas con, con estados muy deteriorados de salud. Y yo, que se supone que iba por una simple biopsia, que se complicó y ahora estaba yo contra el tiempo para comenzar una quimioterapia. Recuerdo que pasé la noche con mucha rabia, muy frustrado. eh, Sentía ahora vergüenza de tener que empezar a cancelar todos los eventos. Realmente no le tomaba el peso, no le estaba tomando el peso de lo que estaba pasando. Y ahí recién comencé a darme cuenta de lo que significaba esto, del cáncer, que era sin agendas, que no podía tener control de nada, eh, que realmente se volvía una especie de patrón, o de jefe, o de amo, en donde terminaba dictando lo que podía hacer o no podía hacer. Pasé una noche muy mala, con mucho miedo, no sabía cómo era una quimio, qué significaba, eh, pero en la mañana amanecí mejor, sin dolores, bastante estable. El doctor me revisó y me dijo, vamos por la quimio ahora ya. Y me dijo, y después de eso te puedes ir. Ah, bueno, dije, entonces quizás los planes no han cambiado tanto y sí pueda hacer todas las actividades que, bueno, que quería hacer. Y me hicieron la quimio, fue bastante tolerable, no tuve mayor complicación,
no sentí realmente nada extraño. Algún grado de cansancio, sí, sí. Y cuando ya había terminado de pasar toda la quimio, el doctor me dice que me encuentro muy bien, así que me puedo devolver a Viña y bueno, si tengo fuerza y energía, hacer todo lo que quería hacer. Así que esto pensé que había sido un mal rato y que podía retomar todo lo que quería. Y me llevaron a la pieza, nuevamente a la habitación para vestirme, preparar mis cosas e irme. Pero estaba en el pasillo, camino a la habitación, y volvieron estos dolores a los huesos. Pero si lo del día anterior habían sido fuertes, esto era ya insoportable. Y en menos de 5 minutos ya me tenía completamente fullido, contorsionado del dolor que eso significaba. Apenas me acostaron en la cama y tuvieron que llamar al doctor de nuevo, de urgencia. El doctor llegó, me miró, revisó y dijo, esto sigue siendo lo mismo, no te puedes ir. Y, y ya ni siquiera me atreví a cuestionarle al doctor de si lo que estaba diciéndome era exagerado, ¿no? El dolor era insoportable. Así que recuerdo que simplemente me resigné ahí y dije, wow. Entonces de esto se trata. No hay agenda, no hay control, no hay nada. Eh, Pasé casi todos esos días en el hospital. De hecho, ese año, recuerdo muy bien, fue también que hubo un terremoto en el norte de Chile, Coquimbo, si mal no recuerdo. Entonces mi señora iba de vuelta hacia Viña del Mar y tuvo que detenerse porque había peligro en uno de los túneles. Yo estaba ahí en el hospital eh, con todo esto de la quimioterapia y mi hija estaba en Viña del Mar. Entonces, no, era realmente un caos tremendo, tremendo. Eh, y de ahí dije, wow, esto realmente cuánto me va a quitar. Recuerdo que me dieron el alta, pasamos por la casa de mi hermano en Santiago y me decían, oye, todavía quedan un par de días de fin de semana, podemos hacer algo. Y yo la verdad es que solamente quería irme a acostar. Un cansancio que poco a poco me iba quitando más fuerza, más fuerza, más fuerza, sin ganas de comer. Comencé a sentir esta sensación extraña del estómago revuelto. Eh, Llegué a Viña, llegamos a Viña, de vuelta me acosté y realmente sentí que no me iba a poder levantar de la cama. Eh, yo tenía una empresa y no podía ir. Pues tuve que empezar a llamar, a cancelar reuniones, a tener que dar explicaciones, excusas. Sí, varias veces simplemente dije tengo un resfriado, no me siento bien, pero me- me negaba a atribuirle a esta quimioterapia tanto poder sobre mi cuerpo, tanto, tanta, tanto daño. Y, y cuando me empecé a sentir mejor, tener más fuerza, comencé a salir y volví a la oficina, pero ya no era lo mismo. Me cansaba mucho. Había una escalera que subir hacia la oficina, ya apenas la podía subir. Eh, Dejé de ir a la oficina. Pedí que nos juntáramos para tener reuniones en las cafeterías que habían abajo, en algún otro lugar. eh, y ya empecé a sentir un poco más de fuerza. Y wow, veo el calendario y tocaba la segunda dosis. Volver y volver a sentir todos esos malestares. Ya no sentía todos esos dolores de los huesos, sí, no los sentía. Pero sí cada vez más débil, cada vez más débil. De repente pues se da cuenta que cuando me peinaba, se me empezó a quedar pelo en las manos, la piel
muy sensible, más reseca, con muy pocas ganas de comer. Y creo que algo que muchas veces no se habla y tiene que ver con algo interior, una sensación de tristeza, una sensación de que uno siente que se le está yendo energía, una sensación como que todo se hace mucho más difícil, como que todo cuesta el doble o el triple, que no hay energía para nada. Uno duerme muchas horas, se despierta y se despierta tan cansado como cuando se acostó. Em, Uno ya se siente muy frustrado. A veces empezaban a surgir como, no sé si ataques en sí, pero momentos de mucha rabia. Uno se enoja muy fácil, se vuelve intolerante, porque todo se vuelve un esfuerzo. Todo se vuelve un esfuerzo. Tenía que cerrar algunos negocios, algunos contratos, y los comencé a cerrar mal, tomar decisiones extrañas, que yo mismo después me cuestionaba lo que había hecho y me culpaba por ello. Comenzaba a alejarme, ya no quería conversar mucho con personas, sentía que no me estaban entendiendo y que no iban a entender lo que yo estaba viviendo. Y, y en el cuerpo, cuando ya empezaba a sentirme mejor, volví a tocar el siguiente tratamiento, la siguiente dosis. Y así, la dosis, sentirse mal, estar en cama, comenzar a recuperarse, sentir que hay algo más de fuerza, porque no se recuperan todas las fuerzas, y cuando ya cree que se va a empezar a recuperar más, volver a tratamiento, volver a quimio, volver a quimio. Y, y era muy fuerte también ir viendo todo lo que era el mundo oncológico, los box, la atención a los pacientes ambulatorios, que era mi caso, tratamientos que no eran hospitalizados, sino que eran por horas temporales. En mi caso eran 3, 4 horas de tratamiento y después podía irme a la casa. Entonces no era en una habitación, eran unas pequeñas piezas con un sillón, las máquinas, y ahí uno había una televisión, podía ver tele o podía leer, cosas así, pero escuchar, escuchar los quejidos, el malestar de otros pacientes, muy duro, se volvía duro, y eso también a uno lo empieza a comer por dentro, y lo empieza a sentir que quizás no estoy tan mal, pero quizás llegue a eso. Quizás simplemente ellos están en una etapa más avanzada que la mía. Quizás sí va a ser eso a lo que voy a llegar. Entonces angustia, querer solo salir de ahí, pero saber de que uno va a volver y que tiene que volver, eh, hacía que ya los últimos ciclos de las últimas dosis de este ciclo se hacían realmente desesperantes. Ya no querer ir la noche anterior, entre angustia, miedo, llanto, sentir que como que si uno fuera un niño chico, eh, y que tuviera que ser obligado, pero uno adulto, entonces tan simple es que si tú no quieres, no vas. Pero yo sentía que sí tenía que hacerlo, por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por toda mi familia. Tenía que hacerlo, entonces es sacar fuerzas y también sacar valentía de todo un ambiente que es tremendamente, tremendamente lleno de miedo. Entonces, ¿qué me quitó? Yo diría que casi todo, porque ya no llegó a ser igual. Todo fue diferente. Después de eso, todo fue diferente. Ya no me podía planificar. Incluso antes yo tomaba el auto y iba a algún lado, después tenía que pedir que me llevaran. Tenía que saber si iba a ser frío o no, o si iba a ser calor. Tenía que saber si iba a haber mucho sol o no, porque según la ropa, para protegerme, porque la piel se vuelve sensible al sol, o se vuelve sensible a los cambios de temperatura. No podía juntarme con personas que estuvieran resfriadas,
o que tuvieran alguna infección viral, porque me podían contagiar. Se empezó a hacer tan extraño. Recuerdo que andar con mascarilla en la calle, esto fue mucho antes de la pandemia. Entonces, uno era, la gente a uno lo miraba como, ¿qué tendrá esta persona que me puede contagiar que usa mascarilla? ¿Por qué esta persona anda así? Entonces la gente a uno le evitaba, a mí me evitaban. Entonces ya tenía muy poco pelo, tenía que usar con un gran sombrero para protegerme del sol, ropa muy cubierta, un pañuelo en el cuello por el frío y todo. Entonces era realmente una imagen que, que a uno le daba mucha pena, el que la gente sintiera esa como rechazo hacia uno, como que uno fuera alguien que está contagiando una peste. Y es al revés, uno se está protegiendo a los demás. Es de los demás que yo me estaba protegiendo. Entonces, perder eso, yo siempre me preocupaba andar bien vestido, andar como bien presentable, y en esos momentos simplemente la ropa que pudiera usar, por lo que digo del frío, calor, y los otros por los propios tratamientos que a uno lo hacen subir de peso de una manera acelerada y sin control. Recuerdo que personas me decían, oye, pero haz dieta para controlar ese exceso de peso. Y decía, pero si ya casi no como, es todo por los medicamentos. Y cuesta que la gente lo entienda. Entonces eso también a uno lo aísla. Va perdiendo contacto con las personas, va perdiendo la relación con personas porque realmente no se entiende. No se entiende lo que uno va viviendo. En lo laboral también ya tener que delegar mucho. Ya no podía ser yo el que iba a las reuniones, iba muy poco. Me tocaba trabajar mucho en el área de la construcción y me pasó que casi me desmayo por el esfuerzo de subir hacia un lugar y me tienen que afirmar. Y me doy cuenta de lo débil que estaba y cómo yo mismo me estaba volviendo un peligro para mi propia empresa. Entonces eso mismo me hizo sentir que tenía que retirarme de todo eso. Entonces perdí mucho, eh, perdí realmente mucho. Y quizás lo más doloroso de eso es que no es recuperable, no es recuperable. Eh, sí, en el tiempo quizás se va reemplazando, pero en mi caso ya han pasado 10 años. Entonces uno sí siente, realmente siente que es una pérdida, es un duelo. Es un duelo que se vive junto con el propio cáncer, junto con la propia enfermedad, junto con las preguntas, junto con los tratamientos. Eh, y uno también yo creo que va perdiendo, y es quizá una de las grandes cosas que debiera enfatizar, siento que uno pierde dignidad. Ya no es tratado como persona, sino que uno es un objeto de compasión. La gente ya uno no lo ve como persona, a uno lo ve como un enfermo, hay que ayudarlo porque se está muriendo, porque lo está pasando mal. Hagamos que este hombre sus últimos días lo pase lo mejor posible. Y eso uno lo siente, que incluso no lo hacen por un corazón generoso, sino que lo hacen porque se sienten obligados. Entonces la pérdida de dignidad es tremenda. La pérdida de dignidad de ir caminando y necesitar descansar, a apoyarse en algún poste, en alguna pared, y que la gente a uno lo mire con desconfianza de por qué se detiene y está ahí. O, o el simple hecho de cuando pedía un té en una cafetería y me miraban con cara, pero pida algo más, y me miraban cómo estaba. Son detalles, quizás. Terminan siendo pequeños detalles, pero todo suma. Y uno se va dando cuenta que, al menos con eso acá en Chile se le llama enfermedades catastróficas, porque realmente es una catástrofe. Lo destruye todo. Cambia la relación familiar,
yo me daba cuenta que ya no me contaban los problemas que habían en la familia. Y era una información muy extraña, tremendamente filtrada, en donde parecía que todo estaba siempre bien. Entonces uno también siente, yo sé que la familia lo hace con el mejor de los cariños, pero uno va sintiendo también a un grado de aislación, de marginación con eso. Siente que va perdiendo por todos lados. También con mi hija, cuánto perdí de años de crianza, de estar presente. Estaba ahí, porque estaba en la casa, estaba sentado en un sillón, pero estaba en una condición pésima. No podía llevarla al colegio, no podía estar con ella, no podía acompañarla. Se enfermaba ella, yo tenía que dormir en otra habitación. Eh, son muchas las pérdidas que implica todo este cambio a un mundo oncológico, las quimio, eh, realmente muy duro. Y yo creo que podría seguir por horas y horas contando todas las cosas que solo ese primer año de 10, solo ese primer año fui perdiendo. Yo creo que una de las cosas que he aprendido y ha sido parte de mi evolución luego de la enfermedad ha sido aprender a quererme a mí mismo. Eh, no ser tan juicioso, tan verdugo con, con mí mismo. Y yo creo que, claro, yo creo que lo que más haría, si me viera cara a cara en ese momento, es decirle, no tengas miedo, no tengas miedo. Sigue el camino. Sigue todo lo que tienes, todo lo que sientes que hay que hacer y también lo que te digan que hay que hacer. No te culpes. No te culpes por nada. Todo lo que hiciste en ese momento estuvo bien hecho. No tenías más información a tu alcance. No sabías si había algo más que se podía hacer. No sabías realmente nada. Y aún así comenzaste a pelear, aún así comenzaste a luchar y aún así comenzaste a dar la batalla. No hay nada de qué sentirse mal, no hay nada que cuestionar de cada una de las decisiones. Nada, todo fue bien hecho. Todo se hizo lo mejor posible, con el mejor corazón, con la mayor pasión, con el mayor amor. Todo. Y a seguir adelante. A seguir adelante. No se viene fácil. Ni siquiera tienes idea de lo que vas a vivir. Pero no te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y no te sueltes. Sigue creyendo. Cree en esa promesa. Ten esa fe, mantén esa fe, sigue creyendo, aunque te digan lo contrario, aunque veas lo contrario, sigue creyendo, sigue creyendo. Esto es caminar sobre el agua, esto es abrir los mares, esto es dejar que todo pase por delante de nosotros, a nuestro alrededor, y aunque nos afecte, no nos va a destruir. No vamos solos, vamos tomados de la mano, vamos con toda la fe, con toda la esperanza y el amor. Y recuerda ese amor perfecto, y ese amor perfecto echa fuera todo el temor. Y no dejes de creer, cree aunque el diagnóstico diga que ya no hay nada que hacer, cree ahí en medio de toda la soledad, de estar semanas y semanas sin contacto con nadie. Sigue creyendo. No estás loco. No es una locura. Es un camino apasionante, fascinante y lleno de asombro.
que solamente te traerá grandes riquezas. Lo que sí, esas grandes riquezas están muy profundas y para eso hay que escarbar, hay que profundizar, hay que pasar tiempos muy angustiosos, pero va a dar su fruto. Vas a salir adelante y no solamente tú, tu familia y todas las personas que están a tu alrededor. Sigamos acompañándonos y caminemos juntos.